Hola hermanas y hermanos, quisiera compartir con ustedes algunas palabras en este día. Cuando era misionero de tiempo completo, había un templo pronto a ser dedicado justo fuera de la misión en la que yo servía. Invitamos a todas las personas a las que estábamos enseñando y los miembros amablemente llevaron a algunas de estas personas a las puertas abiertas. Al regresar le consultamos a una de las familias cuál había sido la experiencia que tuvieron y la madre nos contó que uno de sus hijos dijo: "Mamá, yo quiero vivir aquí". Otro hombre nos contó que su lugar favorito había sido el Salón de la Paz. Para los que hemos entrado al templo sabemos de que no hay un lugar o salón que tenga ese nombre adentro del templo. Este hombre, sin darse cuenta, estaba contándonos el sentimiento que él había tenido adentro. El templo es la casa del Señor, donde realizamos ordenanzas sagradas, no solo por esta vida, sino que por toda la eternidad. Como sabemos, el templo de Santiago, junto con otros templos de la región, se encuentran actualmente cerrados. A pesar de que temporalmente no podemos ir al templo, sí podemos prepararnos para cuando el templo vuelva a abrir. A continuación quisiera sugerirles algunas cosas que podemos hacer para poder prepararnos. Primero podemos meditar en las bendiciones que recibimos en el templo. Son muchas las bendiciones que se desprenden del templo y les invito a reflexionar sobre algunas con las siguientes preguntas. ¿Cuándo fue la primera vez que fui al templo? ¿Qué bendiciones he recibido al participar en ordenanzas del templo? ¿Cuándo fue la última vez que fui al templo? ¿Llevaba nombres propios para realizar ordenanzas por estos nombres? ¿Cuál fue la última ordenanza que realicé en el templo? ¿Con quién usualmente asisto al templo? Podemos seguir el ejemplo de María, como se encuentra en el libro de Lucas, y podemos meditar estas cosas en nuestros corazones. Otra sugerencia es trabajar preparando nombres para llevar al templo. El presidente Nelson dijo lo siguiente: como la adoración en el templo no es posible actualmente, les invito a participar más en la historia familiar que abarca la investigación y la indexación. Les prometo que conforme aumenten el tiempo que pasen en el templo y en la obra de la historia familiar, aumentará y mejorará su capacidad de escucharle a él. A través de Family Search, el sitio web en el que podemos trabajar en nuestra historia familiar, he podido entrar en contacto con personas con las que compartimos antepasados en común. Hemos compartido números de teléfono y hemos podido estrechar manos para poder trabajar en conjunto en la historia familiar. Una de las cosas que más he disfrutado durante este tiempo de pandemia ha sido el poder compartir fotografías antiguas. Mi bisabuela y mi abuela juntaron muchas. Varias de ellas muestran a hermanos y hermanas de mis bisabuelas a quienes yo nunca conocí. Con la ayuda de mis tías y primos hemos logrado contactar a varios de los descendientes de ellos y les hemos compartido estas valiosas imágenes. Muchos de ellos no tenían fotografías de sus padres o de sus abuelos cuando eran más jóvenes y han agradecido que les hayamos compartido con ellos estas fotografías. De vuelta, ellos nos han ayudado a identificar a personas a las que nosotros no conocíamos e incluso han compartido fotografías de sus propios álbumes con nosotros y han proporcionado fechas, datos y nombres para poder completar nuestro árbol familiar. Si en la preparación de nombres para poder llevar al templo han tenido alguna dificultad para encontrar información sobre alguno de sus antepasados, les sugiero intentar enviar alguna foto antigua a algún familiar que podría ayudarles. Esto abrirá un tema de conversación y traerá el espíritu de Elías que beneficiará a ambos. Por último, la última sugerencia para poder prepararnos para poder asistir al templo nuevamente cuando el templo abra es poder vivir como si el templo estuviese aún abierto. Yo creo que es la mejor forma de poder prepararnos constantemente para poder recibir siempre las bendiciones que ahí se prometen y se entregan.
dentro del plan de felicidad nuestro Padre Celestial, que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros, las ordenanzas del templo son indispensables y también lo es la importancia que nosotros le demos al templo en nuestras vidas. Hace unos meses leí la siguiente frase: los edificios que admiramos son aquellos en que, de varias maneras, enaltecen principios que pensamos que valen la pena, ya sea a través de sus materiales, formas o colores. El templo nos transmite principios y verdades. Noten que todo dentro del templo está siempre en orden, tal como el Señor mandó a su pueblo en Doctrina y Convenios establecer una casa de orden. Observen también que los colores que prevalecen y cómo cada salón se hace más luminoso a medida que avanzamos dentro del templo. Noten el silencio y la tranquilidad que se siente adentro, y tal como lo describió este hermano en mi misión, y la paz que trae. Todo el diseño dentro del templo está perfectamente ajustado a la naturaleza sagrada de las ordenanzas que allí se realizan. Debemos tener nuestros corazones abiertos para que la influencia del templo permee en nosotros. El templo y las sagradas ordenanzas influirán en nosotros en la misma medida que nosotros se lo permitamos. Para terminar, el presidente Nelson nos instó a elevar nuestra capacidad espiritual para recibir revelación personal. Y una de las mejores formas de poder prepararnos y recibir revelación personal es centrar nuestra mente en el templo. Sé de que el templo es la casa del Señor y que nos ayudará a poder acercarnos a Él a medida que nosotros le busquemos en oración y podamos buscar maneras de poder ayudar a nuestros antepasados a poder recibir las ordenanzas salvadoras. Comparto mi testimonio de que Jesucristo vive y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.